Ya andamos de vuelta, hermanos, con el siguiente resumen de una serie de Netflix, basada en hechos reales y espeluznantes de un asesino serial amante de adultos y jóvenes masculinos. Pero lo que más amaba de ellos eran sus órganos. Así que sin más, comencemos con la serie de Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer. En el primer capítulo nos desarrollarán la forma en que Dahmer trabajaba para hacer sus fechorías. Un hombre adulto, blanco, que vivía en un barrio de personas de color y donde se vendían drogas. Por lo que Dahmer muy comúnmente iba a un bar cercano a su departamento para ligarse a hombres. Así fue como después de invitar unos tragos convenció a otro man en que se dejara tomar unas fotos privadas y el güero le pagaría. Y así fácilmente el chico es encerrado frente a su cara, drogado de una manera tan increíblemente ingenua, pues le hicieron creer que si se veía raro la bebida era porque quedó jaboncito de traste. Y con un olor a putrefacto que le llegaba de madrazo, y fue cuando todo se salió de control. Pues el man quería irse, pero el Jeffrey con tremendo cuchillo que se calmara. Solo las fotos y él se podría ir, pero no sin antes ver juntos la película del exorcista. Bueno, pues el momento de las fotos comenzó y al hombre oscuro le pareció buena idea excitar al otro man para ver si podía relajarlo. Pero nada de eso, porque Dahmer quería seguir viendo la película de terror en aquel cuarto lleno de sangre, cuchillos y un tambo raro puesto en una esquina. Así que mientras el loco bajó la guardia para acariciar a su víctima, se defendió y logró huir de ese lugar gritando por ayuda, mientras que Dahmer únicamente esperaba que vinieran por él. Y así pasó, pues la policía, entre que no le creían mucho al hombre de color, entraron para hacerle unas preguntas al güero, admitiendo que era un gay jugando al policía y ladrón, pero que el otro man lo tomó mal. Y aún con la sangre, el olor horrible y las acusaciones de la víctima, no hacían nada, hasta que encontraron aquellas fotos donde aparecían otros hombres destazados. Así fue como en 1991 Jeffrey Dahmer fue arrestado. Fue entonces que también mandan a llamar a su padre, quien estaba nervioso y desesperado, y decía que las locuras de su hijo fue por una operación que tuvo cuando era un niño, pudiendo dejarle secuelas mentales. Pero todo cambió cuando escucha cómo señalan a su hijo como asesino serial y de lo que habían encontrado en su departamento. Una cabeza humana, un corazón humano, genitales masculinos, cráneos, huesos, martillos, sierras y el tanque de 200 litros de ácido con torsos dentro. Pero no solo los desmembraba, pues también algunos se los comía. Bueno, pues según esta adaptación, en el año de 1966, con apenas 6 años, Dahmer era un niño que le tocaba ver a su madre drogada hasta las patas, o escuchando peleas entre sus padres de forma histérica. Y pues desde niño ya demostraba ser un raro. Y es que el papá, de cierta manera, cuando vio que Jeffrey tenía interés por los animales muertos, o el mismo hobby de su padre, la taxidermia, creyó el don que sería una buena manera de tener mayor conexión con el crío. Pero la realidad es que no fue así, pues en 1981, después de haber estado por un tiempo en el ejército y vivir solo, Dahmer le rogaba a su padre regresar a casa. Y bueno, en los episodios siguientes nos cuentan un poco de la situación de la armada. El caso es que el don no quería mucho, pero aún así le permitió vivir con la abuela y buscar trabajo y dejar por todos los medios de tomar, pues Jeffrey se había vuelto un vicioso al trago. Bueno, pues en una de las veces que este güero fue a comprar ropa en una tienda para hombres, encontró, según él, el amor, quedándose entonces escondido en la tienda hasta que todos se fueran y así poderse robar a su crush, y quien en su cuarto tenía noches de pasión, hasta que en la siguiente mañana la abuelita encontró al muñeco. Pues para 1991 Dahmer ya se había echado uno que otro man, pero este asesino no solo atacaba a hombres, sino que también a menores de edad, como les dije. Así es como vemos que con alcohol y dinero convence a un chico filipino de 14 años para llevarlo a su departamento.
Lo ingenuo de todo esto es que este morrito era familiar de uno de las tantas víctimas de Jeffrey Dahmer, quien en ese momento el asesino únicamente había sido juzgado como abusador sexual de menores, pero había quedado en libertad. El caso es que este chico lo hacía porque necesitaba el dinero, por eso creía que por unas fotos pues no habría problema. Pero Dahmer aprovechó esta ingenuidad para drogarlo y tomarle así las fotos. Pero para que no escapara de su lado, el loco man le aplicó una lobotomía. Y aunque de igual manera logró salir de ese lugar y hacer que los vecinos llamaran a la policía, Dahmer muy fácilmente pudo persuadir a la ley, diciéndoles que primeramente ellos eran dos adultos gays y que simplemente pues su novio estaba borracho, por eso actuaba así. Y hasta invita a los polis a pasar a su hogar, pero la ignorancia de estos hombres de la ley fue mayor, que por evitar ver y tocar cosas de gays, no ahondaron más en el asunto. Y esta grabación telefónica que nos muestra Netflix fue una de las tantas pruebas donde la propia vecina de Jeffrey no estaba a gusto de saber que los policías no habían hecho nada por el menor. Pero estos aseguraban, así sin más, que el masculino era un adulto y que ahora se encontraba seguro junto a su novio. Pero ¿cómo fue que este man se convirtió en un desquiciado? Bueno, pues en 1959 vemos cómo la madre de Jeffrey comenzaba a ingerir deliberadamente pastillas mientras estaba embarazada. Así que el esposo la lleva con un doctor para que la ayude, pues según la madre, otros doctores le habían recetado todos esos medicamentos para su ansiedad. Pero el doctor le dice que lo mejor era que los dejara por el bien de su embarazo. En 1977, ya siendo Dahmer un adolescente, su madre cada vez se volvía una histérica y loca, pidiendo a gritos en querer irse a buscar ovnis. Hazme el chingado favor. Hasta que llegaron al punto de mejor divorciarse, llevándose únicamente la madre al hijo menor. Pero a pesar de tener una mejor relación con el padre, Jeffrey sufrió demasiado al ver cómo la madre lo dejaba sin ningún remordimiento, casi riéndose en su cara y llamando enfermizo ese hobby que tenía de jugar con animales muertos. Bueno, pues sin su jefa viviendo más en esa casa y sin su padre que también había corrido con otra mujer, Jeffrey quedó viviendo solo entre alcohol, pesas para ponerse mamey y agresiones y alucinaciones que le brotaban, provocando a acechar chicos que le llamaban la atención. Hasta que su primera víctima apareció, un chico que pedía a Ray a un concierto confiando rápidamente en Dahmer, al decirle que por qué no se iban a tomar unas chelas, a hacer ejercicio como todo machos, y de ahí le daba el aventón a su concierto, aceptando este man, pero sin saber que en realidad este chico loco sentía atracción por este desconocido que no lo dejaría ir tan fácil. Después de apagar la vida del pobre muchacho, Jeffrey regresó a la realidad dándose cuenta de lo que había hecho, así que destazó al chico e intentando deshacerse del cuerpo, desde ahí vio la suerte de ser un joven blanco, pues un policía, a pesar que vio las bolsas que llevaba y lo alcoholizado que estaba, pues según él, por no arruinar el futuro del chico, prefirió no revisarlo y dejarlo ir. Aún así, el miedo que lo descubrieran provocó que otra parte del monstruo saliera, donde empezaría a hacer un montón de cosas para destruir y pulverizar la carne y huesos de la víctima y así nadie pudiera encontrarlo. Bueno, pues toda esta historia estaba siendo contada por el mismo Jeffrey Dahmer, quien les decía que al meter los cuerpos al horno, los huesos se secaban y era más fácil romperlos. Pero entre que aceptaba que lo que había hecho fue espantoso y que él sentía que había nacido así, enfermo, sus gestos y forma de hablar parecían de una persona tranquila, como si lo que hubiera hecho fuera algo ordinario. Aun cuando el mismo psicólogo policial le decía que su enfermedad tenía un nombre, esplagnofilia, que es cuando una persona se excita con órganos y vísceras atrayéndoles el brillo que emana al estar húmedos. Regresando a la adolescencia de Jeffrey, donde terminó la escuela con un muy bajo promedio, su padre, después de 3 meses de olvidar a su hijo, regresó con su nueva mujer para ver cómo iba el chamaco, encontrando por sorpresa un cochinero. Pero aparte de eso, el padre estaba indignado porque según su ex esposa había dejado abandonado a Jeffrey. Y ese instante el muchacho sí intentó decirle a su padre que no era normal, que algo estaba mal en él, pero el padre también cagándola,
prefirió no escucharlo y creyó que lo ayudaría más si estudiaba una carrera, aunque Jeffrey nunca iba a clases y fue dado de baja. Así que su padre, fastidiado, fue cuando lo mete al ejército. Pero esto solo ayudó a que el chico aprendiera de medicamentos con los que después drogaría a sus víctimas, aprovechándose de hasta sus propios compañeros de la armada, y nuevamente provocó que ahora lo dieran de baja de ahí. Así fue como después de eso llegó a la casa de su abuela, donde la ancianita, para motivar al loquillo, le mostró una caja donde dentro estaban fotos de recuerdos de su padre siendo un crío. Pero a Jeffrey pues le dio como una cierta nostalgia saber que él no tenía nada de valor de su infancia que pudiera atesorar. Después de haber conseguido trabajo en una carnicería, sucedió el momento donde la viejita encontró al muñeco que se agasajaba al Jeffrey en su cuarto, provocando la ira del nieto al saber que la viejita había tirado a su novio. Pero para llevar las cosas en paz, la abuela le dice sobre la feria del pueblo, donde a lo mejor ayudaría a su nieto a distraerse. Pero lo que pasó fue que este chico se emborrachó y se toqueteó frente a todos, provocando que lo arrestaran por un día y lo corrieran de su trabajo. Aún así, este man continuó con su rutina de beber, pero ahora iría al bar gay cerca de la casa de la abuela, donde conocería chicos que los drogaría en un hotel para hombres gays y abusaría de ellos. Aunque en ese momento no los mataba, la droga que les daba era tan fuerte que los dejaba muy mal, hasta que el dueño no le permitió más la entrada. Pero eso no lo detendría, pues ahora llevaría a un chico diferente a un hotel carísimo y muy fino, que al prepararle el shot con la droga, a Dahmer se le fue el pedo que tomó el vaso equivocado, drogándose él mismo. Pero no se dejaría vencer ni por eso, así que con lo que le quedaba de conciencia preparaba otra bebida y ahora sí le daba el trago correcto, quedando tan drogados los dos que ni Jeffrey recordaría qué sucedió, hasta que al ver a su compañero sexual, los nervios vuelven a él. Pues, ¿qué pasaría si el monstruo pierde toda su conciencia humana? Bueno, pues para Jeffrey no había tal diferencia, pues simplemente metió a su víctima en una maleta grande para llevarlo al sótano de su abuela y por fin tener guardado algo valioso para él. Y esto fue el inicio para que debajo de la casa de la abuela se volviera su lugar favorito, para llevar a más víctimas que drogaba, estrangularlas y abusar de ellas. Y todos hombres que no eran blancos. ¿Y qué pasaba con la abuela? Pues la obsesión del chico en experimentar con los cuerpos había comenzado a impregnar un hedor en la casa, haciendo que la abuela se quejara. Pero aparte del olor, se escuchaban ruidos y golpes a mitad de la noche. Así que la ancianita sabía que algo estaba pasando, pero al parecer no tenía idea qué cosas tan horribles hacía el nieto. Con esto entendió Jeffrey que si seguía teniendo cuidado, nadie lo cuestionaría, ni la ley lo atraparía, y él no se detendría. Aún así hubo momentos que inesperadamente la anciana lograba interrumpir los asesinatos de Jeffrey, sin saber claro qué era realmente lo que su nieto planeaba, pues Jeffrey la engañaba con que simplemente sus amigos llegaban alcoholizados. Y sin preguntar más, la abuelita únicamente cuidaba y husmeaba que los chicos lograran irse de ese lugar, lo que provocó que 2 chicos lograran salir vivos y acusaran a Jeffrey por haberlos drogado. Pero como uno era un hombre de color, la policía, aunque fue a cuestionar al chico blanco, creyeron más en su historia. Mientras que el filipino, que era menor de edad, su familia acusó a Jeffrey, pero el mendigo e injusto juez decidió darle un castigo muy leve al Jeffrey, únicamente porque el pobre chico merecía otra oportunidad. Pero el padre lloraba. ¿Por qué? ¿Por qué se metería su hijo con un menor de edad? Fue cuando su padre comenzaba a entender que en realidad algo no estaba bien de su hijo, pero sabía que nunca preguntó, nunca quiso saber más, y por más que trató de, según disque, ayudar al morro, todo iba saliendo al revés. Por eso, cuando el tiempo del castigo que le dio el juez terminó, el padre le pidió que se fuera a vivir a otro lado. Y así fue como Jeffrey llegó a ese barrio de personas de color, donde la droga se movía de un lado a otro y la policía nunca decidía pararse por ahí. Y ahí fue también donde conocería al hombre sordo que confiaría en Jeffrey al punto de enamorarse. Pero eso se resumirá en el siguiente video de los últimos capítulos de esta serie. Y bueno, ¿ustedes qué creen?
que Jeffrey Dahmer sea uno de los peores asesinos de la historia americana? ¿Creen que Jeffrey se convirtió en el monstruo que era porque así nació? Pues déjenme sus comentarios y saludos para interactuar y no se olviden en suscribirse al canal.